Eso no se decreta, lo que creo es que las barreras partidarias hoy no dividen a la sociedad como los partidos piensan. O sea, uno se encuentra con muchos peronistas que parecen, al juicio de uno, no serlo, y muchos peronistas deben ser lo mismo de mí, y se encuentra con muchos radicales que dicen, ¿por qué está en otro partido este tipo? ¿No? Entonces, como me gusta decir a mí, en el peronismo no son todos los que están ni están todos los que son. Y lo mismo pueden decir los radicales. Y ese es un problema de cómo se crearon los partidos políticos en Argentina. De hecho, el peronismo tiene poco de partido político. Porque son todos los partidos, los dos partidos mayoritarios argentinos tuvieron una base de caudillismo muy fuerte. Y el caudillo tiene esa virtud de enamorar cosas muy disímiles, ¿no? Yo me acuerdo en un libro de Perón, que creo que era Las fuerzas del derecho de las bestias, en su prólogo, Perón decía cómo había hecho el peronismo. Y entonces decía, cuando yo estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, recibía a todo el mundo. Recibía comunistas, recibía radicales, recibía conservadores, recibía fascistas. Tenía una sola preocupación, que salgan siendo peronistas. Entonces, cuando uno lee eso, llega a la conclusión de que entonces Perón le dijo a cada uno lo que quería escuchar. Y entonces eso explica por qué nos pasó esto de tener un crisol de ideologías tan enorme. Movimiento en un partido, ¿no? Claro, ¿no? Y después de su muerte, todos eran como viudas de Perón que tenían la prueba de amor. Entonces la izquierda montaba las cartas de Perón Cook y la derecha contaba la historia de Otaragano y del Perón, del soldado del ejército de Italia, bueno, ese tipo de cosas. Ahora, y en ese espectro, ¿dónde se para Alberto Fernández? Yo creo que el peronismo es un proyecto de centro-izquierda, sin ninguna duda. Si por izquierda y por progresista uno entiende el hacerse cargo de los sectores más postergados y de tratar de incluirlos y sumarlos a una comunidad, a una sociedad. ¿Y ese es el proyecto de Cristina Fernández? Ese era el proyecto de Kirchner, y yo creo que en el fondo también debe ser el proyecto de Cristina. Pasa que Cristina tiene un serio problema de gestión y no se nota, realmente, porque es muy difícil pensar que alguien está preocupado por los que trabajan y cobrarle impuestos a las ganancias. Es muy difícil. Pero eso no es una novedad. ¿Eh? No es una novedad. Bueno, durante la gestión de Néstor nunca lo hicimos. Vos te fuiste del gobierno de de Cristina Fernández de Kirchner, después de la sanción de la ley de medios, del conflicto, antes, con el conflicto con el campo, Después cuando se inició, digamos, en el pleno conflicto con el grupo Clarín, o en el inicio del conflicto. ¿Habías tenido ganas de irte antes? ¿Alguna vez habías dicho en algún momento? Yo no había querido ser el jefe de gabinete de Cristina, se lo había dicho a Néstor. Néstor me pidió que lo sea y Cristina me pidió que lo sea. Y como uno se siente parte, o se sentía parte de un proyecto... ¿Por qué no querías? O sea, ¿por qué no quisiste? Porque me parecía que había ciclos cumplidos y me parecía que el deber que teníamos con Néstor era ir a mostrar en el mundo lo que habíamos hecho, tratando de buscar lo que era mi mayor obsesión, inversiones para la Argentina. Sigue siendo mi mayor obsesión. La Argentina es un país que ha perdido inversiones de un modo catastrófico del año 2008 en adelante. Y entonces esa era mi idea, y bueno, pero no le prestaron mucha atención a lo que creía. Me pidieron que vaya y fui. Y después, bueno, vino el conflicto con el campo, ahí empecé a advertir que tenía muchas diferencias. Mis diferencias no eran la 125 puntualmente, que yo creo que había argumentos que justificaban la medida. Mis diferencias eran los modos en cómo ese debate se llevó adelante. Y que después el tiempo me dio la razón de que eran los modos elegidos. Sí, los modos se quedaron, de hecho, porque se usaron para muchas cosas más. Eran los modos elegidos, por eso te digo, el tiempo me dio la razón de que evidentemente ese era el modo que había elegido el gobierno para transitar cualquier debate. Ahora, ¿el gobierno en eso también era la decisión de Néstor Kirchner de elegir el modo, o hubiese una decisión solamente de Cristina? En el caso puntual del campo creo que se mezclaron ambas cosas, se mezclaron las posiciones de los dos. Pero me parece que ellos también vivieron de un modo muy choqueante el tener que, estoy buscando la palabra exacta, que enfrentar una derrota que nunca habían vivido. Y ellos lo vivieron de un modo muy... Que fue la derrota parlamentaria, ¿no? Exactamente, yo lo puedo entender humanamente.